Bienvenido una vez más a tu programa Sacando Raíces de un Feminicidio. Puedes ir buscando en tu Biblia. Te recomiendo la Reina Valera 1960. Si no la tienes, puedes buscar otra. Pero te recomiendo la Reina Valera 1960, aquella que no trae comentarios. Porque la Biblia que trae comentarios violan lo que dijo Jehová Dios en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Y todos esos comentarios que tú vas a ver en la Biblia son tratando de enseñar lo que la Biblia no enseña. Es tratando de enseñar lo que no ha sido revelado en la Biblia. Y Dios prohíbe que se haga doctrina de lo que Él no ha revelado en la Escritura. Dios prohíbe que se predique de lo que Él no ha revelado en la Escritura, o sea, la Biblia. Por eso lo dice claro, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios para nuestros hijos, para nosotros, para que la pongamos por obra, a fin de que cumplamos toda la palabra de esta ley. O sea, si el texto bíblico no ha sido revelado, no debo de hacer doctrina, no debo de predicar. Por lo tanto, esa Biblia que tiene comentarios, la Biblia ella misma se interpreta, pues los comentarios son para que usted se desvíe del camino. Porque ciertamente el texto que no ha sido revelado está prohibido por la misma Biblia en Deuteronomio 29:29. Y también lo podrá leer en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Ahí te podrá leer para la persona que dice que de un solo texto bíblico no se hace doctrina ni se predica, pues léalo entonces en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Les recuerdo que las palabras cambian el significado dependiendo del lugar que ocupan en una oración gramatical. Por eso la morfología es el estudio interno de las palabras para delimitarla, definirla, clasificar sus unidades a fin de establecer el tipo de palabra, sus diversas categorías y clasificaciones. Las palabras tienen hay diversos tipos de palabras, pero cada tipo de palabra tiene diversos tipos de categorías y cada categoría tiene diversas clasificaciones. Por eso es que no se debe de hacer doctrina de un texto bíblico que no haya sido revelado. Deuteronomio 29:29. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está hablando de Jesús. Hay muchos tipos de dioses. Los dioses paganos eran muchos, pero hay un solo Dios creador. Un solo. Y ese Dios creador tiene diversas categorías. Categoría Padre, categoría Hijo y categoría Espíritu Santo. Cada una de esas categorías tiene diversas clasificaciones. Espíritu de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Está hablando de Jesús. El mismo Juan, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Juan 4:24. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Digo Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero también la Biblia enseña que María quedó embarazada del Espíritu Santo. Entonces, es un solo Dios con tres categorías diferentes. Pero ese mismo Espíritu de Dios también recibe la categoría de Espíritu Santo. Juan 14, verso 16, verso 17. Y yo rogaré al Padre y yo daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros ya lo conocéis porque bien vosotros estará con vosotros. Está hablando ahí Espíritu de verdad, otra categoría, otra clasificación. Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Dios es Espíritu y los que le adoran Espíritu y en verdad es lo que le adoren. Porque el Espíritu Santo vino sobre María. Entonces, un solo Dios con tres categorías diferentes, categoría Padre, categoría Hijo, categoría Espíritu Santo. Cada categoría tiene diversas clasificaciones. Entonces, por eso Deuteronomio 29 prohíbe esos comentarios bíblicos. Porque esos comentarios bíblicos buscan responder a intereses de quien mandó a traducir la Biblia. Por ejemplo, los chinos tienen su propia Biblia, si usted no lo sabía. El presidente de China mandó a traducir su propia Biblia. Cada religión manda a hacer su propia traducción conforme a sus intereses. Pero la Biblia le está diciendo claro para corregir todos esos traductores bíblicos en Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Y le está diciendo por qué. Porque las palabras cambian el significado dependiendo del lugar que ocupe una oración gramatical. Ahora si vamos con lo que usted puede ver, las palabras cambian el significado, pero cuando cambian el significado afectan la imagen de la palabra. Y ahí se llama semántica. Cuando afecto la imagen de la palabra se llama semántica. El gato de cazar ratones no es lo mismo que el gato de levantar un vehículo, entonces afecté la imagen. Se escribe igual, se pronuncia igual, gato. Entonces las palabras cambian el significado dependiendo del lugar que ocupe en una oración gramatical. Entonces por eso la morfología es el estudio interno de las palabras para delimitarlas, definirlas, clasificar sus unidades según su género, tiempo y número a fin de establecer el tipo de palabra y su diversa categoría. Entonces no me pueden decir a mí que el comentario que aparece en la Biblia está correcto porque con la morfología le puedo comprobar que le están mintiendo a la sociedad. Por eso tenemos feminicidio. Porque no se permite en ninguna religión el pensamiento crítico. Si el cerebro humano no se adiestra, no se entrena en el pensamiento crítico, su cerebro no se desarrolla. El cerebro se desarrolla, el cerebro humano se desarrolla cuando se le permite el pensamiento crítico. Por eso, este programa, sacando raíces de un feminicidio o de los feminicidios, tiene como mensaje central el pensamiento crítico. Tiene como objetivo reducir los homicidios. Está indicado para toda persona que sienta sufrimiento por los feminicidios. Si usted siente sufrimiento por algún feminicidio, este mensaje está indicado para usted y debe de compartirlo con otra persona. Debe de compartirlo con otra persona, sacando raíces de un feminicidio. Indicado para personas que estén interesados en reducir la tasa de homicidio. Objetivo: reducir los homicidios. Mensaje central: pensamiento crítico. Es lo mismo que razonamiento crítico. Toda universidad que se llama protestante, se le llaman protestante a toda universidad que no desciende de alguna religión. Enseña pensamiento crítico, porque el cerebro humano, si no tiene pensamiento crítico, no se puede desarrollar. El acceso rápido a la información que usted tiene en su memoria, quien lo produce es el pensamiento crítico.
Porque usted comienza a preguntar si es verdad lo que me dijeron. ¿Es cierto lo que me dijeron? Y pensando en que si es cierto o es falso lo que le dijeron, entonces usted mantiene un rápido acceso a la información que usted tiene en su memoria. Y cuando usted tiene un acceso rápido a la información que hay en su memoria, entonces se lo debe de agradecer a Dios. Porque Dios fue quien promovió el pensamiento crítico desde el Génesis. Resulta ser que Satanás manipuló la emoción de Eva. Eva tenía la emoción miedo. Eva tenía miedo, porque ya Dios le había dicho, el día que coma del fruto de ese árbol, ciertamente morirá. Eva tenía miedo de comer del fruto de aquel árbol. Pero Satanás manipuló las emociones de Eva. Entonces Eva se sintió valiente y comió del fruto de aquel árbol. Por eso Eva dice, la serpiente me engañó porque le manipuló las emociones. Ciertamente le engañó porque hubo una manipulación emocional. Eva tenía la emoción miedo. Por eso es que Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Mientras Eva tenía de comer de aquel fruto, no había problema. Entonces por eso es que todos heredamos el pecado manipulación emocional. Entonces la manipulación emocional es el pecado que toda persona hereda. Toda. Entonces, lo único que confronta la manipulación emocional se llama el pensamiento crítico. Por eso usted verá que la descendencia de Caín, había uno que se llamaba Jubal, fue el que desarrolló la música. Los primeros instrumentos los desarrollaron los bisnietos de Caín. ¿Para qué? Para diseñar y construir las emociones de la persona. De que todo artista decide diseñar y construir las emociones de la persona para inducir al consumo de algún tipo de droga. Siempre el artista diseña y construye las emociones de la persona para inducirla al consumo de algún tipo de droga, cerveza, romo, marihuana, cocaína, etc. Pero para eso es que le manipulan las emociones. Porque ¿quiénes son los que le pagan a los artistas? Los fabricantes de bebida alcohólica. Tienen que manipular las emociones. Después que manipulan las emociones, le colocan en el cerebro humano un chip para que reaccione a los mensajes de ellos. Entonces, mientras mi emoción la construye otra persona, yo no soy libre. Yo soy libre cuando puedo ser arquitecto y constructor de mis propias emociones. Por eso debe de mirar 1 Corintios capítulo 1, verso 20. Debe de mirar también Juan 8:32. También debe de mirar 2 Corintios 5:17. Si no hay pensamiento crítico, no hay libertad. Y eso creó al hombre para que sea libre. No para que otro le esté construyendo, diseñando y construyendo sus emociones. Por eso es que es una maldición estudiar una universidad de una religión, porque no le enseñan en psicología que los artistas son los arquitectos y constructores de las emociones de la persona. Los artistas son diseñadores y constructores de las emociones de la persona. Cuando usted va a una universidad que no es propiedad de ninguna religión maldita, excusándome las palabras, le van a decir, mire, usted es quien tiene que ser arquitecto y constructor de sus propias emociones. Entonces, usted no puede permitir, si Dios le ha mandado a ser libre, a que alguien le esté
diseñando y construyendo sus emociones, cuando yo permito que alguien diseñe y construya mis emociones, yo no soy libre. Entonces, para conocer la verdad, debo de tener el pensamiento crítico. Eso habló de los falsos maestros, de los falsos profetas. Pero cuando Jesús dijo eso, todavía Jesús no había sido crucificado. Entonces aplica para todas las religiones, para todas. Falso maestro, falso profeta aplica para todas las religiones, porque todavía Jesús no había sido crucificado cuando dijo eso. Pero las religiones ni desarrollan ni permiten el pensamiento crítico. Esa es la razón por la que soy pentecostés. Me congrego en la iglesia Pentecostés Pozo de Jacob, ubicada frente a la parada de carro de Pueblo Chico, Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste, Mano Guayabo, frente a la parada de carro de Pueblo Chico. Ahí estamos ubicados. Dios ha dado en ese lugar la iglesia más bendecida con dones espirituales. Y el que conoce la historia de cómo comenzó esa iglesia, dice, solo con el poder de Dios ha llegado a donde está. Solo con el poder de Dios. Porque tenemos iglesias que tienen 20 años, 30 años, comenzaron mejor y no tienen hija. Esta tiene hija. No solamente tiene hija, tiene muchos dones espirituales y eso ha hecho crecer. ¿Pero por qué? Por desarrollo del pensamiento crítico. Si no hay pensamiento crítico, lo que hay es estancamiento, no hay desarrollo, porque Dios ordenó el pensamiento crítico y conoceré la verdad y la verdad será libre. Falso maestro, falso profeta, falsos pastores, la Biblia habla de todo eso. Entonces, si no hay pensamiento crítico, ¿cómo usted va a saber? Y esta es la razón de los feminicidios. En la pareja se prohíbe el pensamiento crítico y le acusan de celoso o de celosa. Sencillamente es ¿cómo le dice la Biblia a esa gente? Necio. Y la psiquiatría le dice narcisista. La Biblia le dice necio y la psicología le dice narcisista a toda esa gente que prohíben el pensamiento crítico. Porque lo que hacen es que manipulan las emociones de las personas y le hacen creer a las personas que son ellos los que están mal, que son ellos los que tienen un trastorno cognitivo. Tú lo que tienes un trastorno cognitivo, no, es que tú me estás prohibiendo el pensamiento crítico. Entonces, por eso le traigo la siguiente propuesta. Si su esposa no le permite el pensamiento crítico, lo que ella no quiere que usted le diga, dígaselo a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cuando usted se lo dice a Dios, ¿qué pasa con usted? Se desintoxica. ¿Usted se intoxica con qué? Con el pensamiento que le quiere expresar a su esposa y ella no se lo acepta. Cuando usted se lo dice a Dios, se desintoxica. Venía a mí todo lo que está ahí trabajado, cargado, y yo sale a descansar. Eso lo dijo Jesús. Eso no lo dije yo. Eso fue Jesús que lo dijo. Venía a mí todo lo que está ahí trabajado, cargado, y sale a descansar. Tengo un pensamiento crítico contra mi esposa y no lo acepta. Y me rechaza ese pensamiento crítico. Dígaselo a Dios. Venía a mí todo lo que está trabajado, cargado y se va a descansar. Y cuando ustedes cargan en Jesús ese pensamiento crítico, Jesús se encarga. Porque Él ha dicho que de Él es la venganza. Mía es la venganza, dice Jesús. No lo digo yo. Entonces, venía a mí todo lo que está ahí trabajado, cargado y se va a descansar. Y en el caso de la esposa,
cuando tiene un pensamiento crítico, que el esposo no lo acepta, lléveselo a Jesús. No se lo diga a nadie, porque cuando usted se lo dice a esa persona, a otra persona, usted está alimentando al narcisista, que es el mismo, como le dice la Biblia, necio. Necio y narcisista es la misma palabra. Usted lo busca en la Biblia, su Biblia tiene una concordancia. Busque en su Biblia cómo se deben de tratar a esa persona, a los necios, y busque en la psiquiatría cómo se deben de tratar a los narcisistas y verá que es el mismo trato, porque son la misma persona. Narcisista es la misma persona que necio. ¿Qué dice la Biblia acerca del necio? Lo mismo que dice la psiquiatría de los narcisistas. Es lo mismo que dice. Entonces ya la Biblia le está diciendo qué hacer. No se quede con eso porque eso lo destruye. La Biblia le dice qué hacer. La Biblia le dice a usted y le habla a usted en Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo no puedo ser temple si permito que ese pensamiento esté en mí. El narcisista, que es la misma persona de la que habla la Biblia, que no me gusta pronunciar mucho porque es un nombre terrible, lo que hay para esa gente es terrible, lo que le espera a ese tipo de personas es terrible. Es terrible lo que le espera a ese tipo de personas, a la persona necia, porque dice la Biblia lo que le espera al necio. Entonces, lo que le espera no es fácil. Tiene que saber que lo que le espera al necio no es fácil, que es la misma persona narcisista. ¿Qué es lo que hace el narcisista? Se alimenta de sus emociones y provoca sus emociones. No es que usted quiere que él es el arquitecto y constructor de sus emociones. Diseña y construye su emoción. Y la forma de usted manejar eso lo enseña la Biblia. Con la templanza. Con la templanza. No contestando. No le conteste. Váyase a la presencia de Dios. Y dígale a Dios lo que está aconteciendo. Por eso la oración. Esa es la necesidad de la oración. Usted tiene que presentarle al Señor lo que el narcisista tiene, el plan que tiene. Los planes que el narcisista tiene contra usted son terribles. Son para destruirlo. Manipula sus emociones para luego acusarlo, hacer que usted se sienta culpable de su reacción. Él diseña y construye la emoción y luego lo hace sentirse culpable de la reacción suya. Entonces, ¿qué le espera a esa gente? La Biblia dice. Por eso busqué en su Biblia una concordancia lo que le espera a esa gente. Al necio no le espera nada bueno. Porque el necio diseña y construye la emoción para poner en el cerebro suyo. Y de esa forma, usted es esclavo de él. Aunque usted no quiera pensar en eso, usted va a pensar en eso, aunque no quiera. Y esa desintoxicarlo, la Biblia le dice cómo lograrlo. Mediante la oración, venía a mí todo lo que está trabajado, cargado y se le descansar. Perdón.
el narcisista le va a meter mucha toxina en el cerebro. Lo va a intoxicar. ¿Para qué se lo va a intoxicar? Para que usted tenga que pensar en lo que a él le da su gana. Siempre el narcisista lo va a obligar a pensar a usted, aunque usted no quiera, en lo que a él le da su gana. Porque él diseña y construye su emoción. Entonces no permita que el narcisista diseñe y construya su emoción. Permítale al Espíritu Santo diseñar y construir su emoción. Y esa emoción está expresada en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Tome uno de esos diseños. Entonces, usted debe de ser el arquitecto y constructor de sus propias emociones. No el narcisista, que es el mismo necio. El necio no debe de ser, jamás en la vida el necio debe de ser el arquitecto y constructor de sus emociones. Debe de ser usted. Y para eso los materiales están en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted le puede pedir al Espíritu Santo: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que ponga en mí el fruto del Espíritu Santo. Ponlo, Señor, porque lo necesito para que esta mujer no sea diseñadora y constructora de mis propias emociones. Pon en mí, Señor, el fruto del Espíritu Santo para que este hombre no sea el arquitecto y diseñador de mis emociones. Porque precisamente eso es lo que trata el narcisista, que es la misma persona de la que habla la Biblia, necio. El necio siempre ha tratado de ser el arquitecto y constructor de sus emociones. Le pongo el ejemplo de los artistas. Diseñan y construyen las emociones de los demás. Por eso la gente consume bebida alcohólica y no porque quiere. No porque quiere pensar en bebida alcohólica. Es que ya esos narcisistas, artistas, todo artista es narcisista. Todo artista es narcisista. ¿Por qué? Porque es el arquitecto y constructor de las emociones del que baila. Entonces yo no entiendo cómo una persona me dice que estudió psicología y consume bebida alcohólica. Yo no entiendo cómo una persona que estudió psicología permite que el arquitecto y constructor de sus emociones sea un artista. No entiendo eso. Entonces, cuando investigo, ¿y por qué el arquitecto y constructor de las emociones de los psicólogos tiene que ser un artista? Cuando voy a estudiar en una universidad propiedad de una religión, los religiosos no permiten el pensamiento crítico. Jamás le van a enseñar que usted tiene que ser arquitecto y constructor de sus propias emociones. Concluyo con los siguientes puntos. Entendiendo que toda persona debe de ser arquitecto y constructor de sus propias emociones. Entendiendo que todo ser humano hereda la manipulación emocional de Adán y Eva. Entendiendo que usted lo puede ver en los artistas que diseñan y construyen las emociones de muchas personas. El que baila y el que bebe es porque el artista diseñó y construyó la emoción que debe de tener cuando escuche música. Y el artista diseñó y construyó la emoción que debe de tener cuando escuche música. Entonces, entendiendo esto, debemos entonces también de tomar en consideración lo que dice Jesús. Venid a mí todo lo que estáis trabajado, cargado, y será descansar. Y también Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. También dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso hablamos del poder del Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo le va a dar a usted autoridad y poder. Va a comenzar a reprender esas emociones que usted no ha diseñado ni ha construido. Usted, en el nombre de Jesús, con el poder que el Espíritu Santo le ha dado, puede reprender todas las emociones de las que usted no ha sido arquitecto y constructor. En el nombre de Jesús, emoción diseñada y construida por otra persona que no soy yo, te reprende en el nombre de Jesús. Es lo que hay que decirle. Entonces, aquí tiene ya las herramientas por parte, porque esto es un programa titulado Sacando Raíces del Feminicidio. Feliz resto de tarde. Vamos a continuar luego. Dios se le bendiga más. Se despide de usted, su hermano y amigo Salmón Almanzar Paulino. Recuerde que en Jesús hay poder para decirle a esas emociones que usted no ha diseñado ni ha construido, fuera emoción de mi vida en el nombre de Jesús, porque yo no te he diseñado ni te he construido. Ese poder no se toca ni se ve, pero es real. Dios se le bendiga más.